Bueno, gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, a la amada audiencia que está en línea. Gracias al Señor Jesús por la hermosa oportunidad que nos brinda en esta noche. Cómo es predicar la palabra de Dios, cómo es anunciar las buenas nuevas. Gracias al equipo de trabajo de Misiones y Evangelismo por este hermoso sentir, por este proyecto que hoy es una realidad. Como se dijo al principio, la espera terminó. Y es gracias a Dios. Claro, también los hermanos han trabajado mucho. Pero el Señor es el que ha hecho posible esto que por la gracia de Dios se ha llevado a cabo. Como ya lo dije, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Y queremos aprovechar las redes sociales para predicar el Evangelio, para predicar el mensaje de salvación, cumpliendo el mandato de la Gran Comisión como el Señor mismo así lo estipuló. En cierto momento, el Señor iba caminando y vio a dos hermanos que estaban tirando la red y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hoy nosotros aquí en Villa María queremos de la misma manera usar las redes para llegar a usted, querido amigo, que nos está viendo, y predicarle el mensaje de salvación, presentarle a este Jesús que salva, a este Jesús que tiene un propósito hermoso para con usted, para con su vida, para con los suyos. Y por eso en estos pocos minutos que vamos a tener, quiero leer un texto de la Biblia que está en el Evangelio según San Juan, muy conocido. El propósito, como ya lo dijimos, es anunciarle el mensaje, y por eso vamos a leer este texto que está en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Déjeme decirle, querido amigo, en esta hora, que es tan grande el amor de Dios, que es tan inmenso el amor de Dios, que siendo el ser humano pecador, que siendo el ser humano se alejó de Dios, pero Dios vino directamente a buscarlo, pero Dios vino directamente a darle una esperanza, una salvación. Y por eso el texto dice: porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la razón es porque el mundo en el pecado está condenado. El texto que leímos dice: no es que será condenado, sino que ya ha sido condenado. Y ese era el futuro del ser humano, ese era el futuro de la raza humana, de todas las personas, la condenación a causa del pecado. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo puso a señorear absolutamente todo, pero le dio un mandato: no comerás del árbol que está en medio del huerto. Pero el ser humano falló, comió, pecó, y a causa de esa desobediencia el pecado entró a todos los hombres. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 20. Que por cuanto el pecado entró por un hombre, también de la misma manera entró la muerte. Hubo una separación entre el ser humano y Dios. Pero Dios, que es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, vino a buscarlo a usted. Usted dirá: ¿por qué razón a mí? Si yo, ¿qué hice? Yo no lo conocía. Sí, a usted. Y la razón es por el texto que iniciamos al principio: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios le ama, Dios le quiere salvar, Dios le quiere dar una mejor vida.
Y no hablamos aquí solamente terrenal, sino una vida espiritual, un futuro por la eternidad. Como ya lo dijimos, el ser humano se alejó de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. El ser humano debía morir, usted debía morir, yo debía morir. Y los hermanos que están en este recinto, todos debíamos morir. Pero Dios, siendo tan bueno, tan maravilloso, viendo que la raza humana se había extraviado, hizo una profecía hace muchos años, miles. Dice, ¿qué hago yo aquí ahora si mi pueblo es vendido y mi nombre es blasfemado injustamente? Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque por esta causa en aquel día yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y ese texto se cumplió en el Evangelio según San Mateo capítulo 1. Esta profecía, el Señor Jesucristo nació de una virgen como también lo había prometido, como también lo había profetizado. Y como la paga del pecado es muerte, entonces Él vino a morir por su pecado, por el mío, por nuestra causa, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, porque ya lo dije, el mundo estaba condenado. Dios vino para darnos la esperanza, para darnos salvación. Dios vino para darle la oportunidad, querido amigo, porque el ser humano estaba sumergido en el pecado, porque el ser humano estaba hundido, sin esperanza. Pero en cierto momento Juan vio venir a Jesús caminando por la orilla del Jordán y lanzó una expresión que a mí me llama mucho la atención y me encanta, porque dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe por qué Juan no dijo, he aquí el Cordero de Dios que perdona? Era que usted y yo éramos culpables de un pecado que se había cometido desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. Y Él vino y ese pecado lo tomó en sí, lo llevó en su cuerpo, lo exhibió en la cruz y lo perdonó. Ahora usted y yo no somos culpables de ese pecado. ¿Sabe cuál es la culpa que usted tiene hoy en día y que el ser humano tiene hoy en día? Es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy, por la gracia de Dios, no somos culpables del pecado que cometió Adán y Eva, pero sí somos culpables de que el Señor Jesucristo vino y pagó el precio que usted y yo debíamos pagar, pero el ser humano no ha querido obedecerle a Dios, sino que por el contrario, dice el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, que el ser humano es sabio en su propia opinión. Pero no es así. El rey Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy en día nosotros tenemos acceso y la única forma de echarle mano a la salvación es obedeciéndole a Jesús, es aceptando a Jesús, es bautizándose como Él dijo allá en Mateo 28:19, que predicáramos el Evangelio y por eso estamos aquí, y que se bautizaras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Valga el momento para decir, esos no son tres seres diferentes, esos son títulos que el Señor Dios Todopoderoso ha tomado para manifestarse, para darse a conocer en tres, por así, ramas distintas, siendo Él un solo Dios. Por eso Él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y si nos vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el verso 35, hay un texto muy diciente. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. El 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra.
y no hay otro Dios. Él vino directamente como lo había prometido: yo mismo iré y os salvaré. Y es por eso, querido amigo, que nosotros estamos en esta noche predicando la palabra, predicando el mensaje de salvación, anunciando las buenas nuevas, anunciando la buena noticia, porque eso es el Evangelio. La buena noticia, el mejor mensaje que usted puede escuchar. Esa es la buena noticia, que usted y yo debíamos morir, pero Él vino y murió por nosotros. Oiga, qué noticia tan hermosa, qué noticia tan buena, que ya hoy el ser humano no está condenado a la muerte. Hoy el ser humano tiene acceso libre a la salvación a través del precio pagado en el Calvario, porque ese fue el precio que Él pagó por usted y por mí. Alguien en cierto lugar dijo: la transacción más grande que se haya podido hacer en el mundo, en la historia de la humanidad, no se hizo en la bolsa de Nueva York, no se hizo en cualquier bolsa a nivel mundial, bolsa de valores, se hizo en el cielo, porque fue el precio que el Señor pagó por usted y por mí. Y por eso estamos aquí, presentándole al único que lo puede salvar, pero también diciéndole que hoy el ser humano es culpable. ¿De qué? De que Dios vino al mundo, pero el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Que el ser humano decide mejor desobedecer que obedecer, cuando la obediencia trae bendición, trae salvación, pero la desobediencia trae consecuencia. Usted, como padre de familia, sabe, le da una orden a su hijo, y si la desobedece, seguramente alguna consecuencia le trae. De pronto un llamado de atención, de pronto lo castiga de una u otra manera, quitándole algo que a él le agrada. No es que nuestro Dios esté castigando a la raza humana, no. La puerta está abierta para que usted le eche mano a la salvación, pero llegará el momento que esa puerta se cierre. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto y se va a cumplir. Oiga, nadie, absolutamente nadie va a amar al ser humano como lo ama el Creador, como lo ama nuestro Dios, para venir y padecer de tal manera, sufrir todas las aflicciones que padeció. Y por eso voy a repetir el texto para terminar: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Solamente la clave está en creerle. Y si se le cree, también se le obedece. Y si se le obedece, hay recompensa, la salvación. Pero si no, lamentablemente va a haber una consecuencia, la cual nadie quiere padecer, la cual nadie quiere hallarse en esa situación. ¿Sabe? Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, porque uno de los significados de la palabra Dios es luz. Y Jesús, cuando dijo yo soy la luz del mundo, lo que estaba diciendo era: yo soy Dios. Y he venido a buscarlo, y he venido a salvarlo, y he venido a mostrarle el camino, porque también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso, al recibir a Jesús, se obtiene vida eterna. Hay tantos beneficios de obedecerle a Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos instarle, querido amigo, que usted reciba a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No se puede alcanzar la salvación de otra manera, solamente obedeciéndole, solamente hallándole. Estamos ubicados en la avenida Carrera número 135, carrera 118, número 135-18, donde le invitamos a que nos acompañe los días martes, los días jueves y los días sábados a las 7 de la noche,
los días domingo a las 9 de la mañana, una escuela dominical donde predicamos netamente el mensaje de salvación. No le venimos a hablar de un mensaje diferente, sino de la oportunidad de tener una vida eterna. Y como lo decían los hermanos, que también se va a tratar aquí los temas como de salud, también nuestro Dios nos enseña a vivir bien humanamente, a vivir bien físicamente, a vivir bien socialmente, porque el mensaje de salvación nos enseña en absolutamente todo. Querido amigo que me está escuchando, el arrepentimiento es entre usted y Dios. Usted puede decidir echarle mano a la salvación hoy diciéndole: Jesús, yo le necesito a usted. Pero le invitamos a que nos acompañe en el recinto en el cual le rendimos culto a nuestro Dios. El Señor Jesucristo les bendiga y nos estaremos viendo aquí en otra oportunidad el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, nuevamente en un en vivo, predicando el mensaje de salvación. Muchas gracias para todo y el Señor Jesús les bendiga.